En la Biblia nos dice la palabra de Dios, Jesús lloró. ¿Qué nos enseña este versículo cuando nos dice Jesús lloró? Nos enseña ese llanto como propio el dolor de los demás, sentir como si fuese nuestro dolor, nuestra situación, nuestra tristeza, el dolor ajeno. Y nos enseña a ser partícipes del sufrimiento, de la dificultad de las demás personas que pueden estar pasando diferentes situaciones, pueden estar pasando momentos difíciles, momentos de dolor. Eso nos enseña este versículo cuando dice Jesús lloró. Nos enseña que debemos tener compasión, debemos sentir esa aflicción, esa dificultad de los demás, como si nosotros estaríamos pasando esa dificultad, esa aflicción. Debemos ser partícipes de su sufrimiento, partícipes de su situación, del momento doloroso que está pasando. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso nos enseña la palabra de Dios cuando dice que Jesús lloró. Es tiempo que nosotros tengamos misericordia de los demás, si aún tal vez no somos misericordiosos, no somos compasivos, seamos partícipes también del dolor ajeno. Si ves que alguien está pasando un momento difícil, un tiempo difícil, darle una palabra de ánimo, una palabra de consuelo, una palabra que encuentre paz y tranquilidad en su vida. En este día quiero decirte, ese tu dolor, ese tu sufrimiento, tu dificultad, el momento que estás viviendo es pasajero, simplemente será para un testimonio. En esta mañana te deseo pues muchas bendiciones y todo lo que te pasa en la vida simplemente es para tu testimonio. Simplemente te enseña a ser más fuerte, a ser más valiente. Porque en la vida pues no hay fracaso, solamente hay enseñanzas. De ese fracaso, de ese error aprendes. Pero una vez más la palabra nos recalca, cuando dice Jesús lloró, nos quiere decir a cada uno de nosotros, seamos partícipes de su dolor, de su sufrimiento, de los demás. Pero ¿cómo vas a participar? No siendo espectador, sino orando por esa persona y dándole una palabra de ánimo, una palabra de consuelo. Como en esta mañana recibí una llamada de un compañero de la escuela, que me dijo cómo estás, cómo te encuentras, y simplemente pues eso es lo que necesitamos una persona, ¿no? Un consuelo, una palabra de ánimo, esfuérzate, siga adelante. Eso es lo que queremos muchas veces, una persona, recibir una palabra de ánimo, y me siento tan agradecida por esa llamada de esta mañana. Dios los bendiga, muchas bendiciones.